usualmente el ultrasonido, que es el que nosotros vamos a estudiar, no es percibido por el oído humano, pero sí necesita tener esta característica, más de 20.000 ciclos, más de 20.000 Hz. Usualmente utilizamos en los traductores de 5 a 7 de frecuencia en los pacientes pediátricos y de 2 a 4 MHz en los pacientes adultos. Con esto concluimos algo, que mientras más pequeña sea la frecuencia, por lo tanto, si es más pequeña la frecuencia es más amplia la longitud, entonces va a ir más profundo en el paciente adulto. Sin embargo, en el paciente niño, la frecuencia tiene que ser mayor, por lo tanto la longitud menor. ¿Por qué? Porque lo que quiero no es que penetre, no quiero que profundice, sino lo que yo quiero es tener una alta resolución. Por lo tanto, de aquí partimos de dos conceptos, que la resolución y la profundidad o penetración son inversamente proporcionales. Menor frecuencia, mayor profundidad, mayor frecuencia, menor profundidad, pero mejor resolución. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler, como dijimos, tenemos dos individuos que son observadores o receptores. Tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha, y tenemos el vehículo, que es una ambulancia, que en este caso fue el tren que vio Doppler, ¿no? Y vamos a hablar del sonido. Esta ambulancia es la fuente emisora de las ondas. En este caso, entonces, el sonido, a medida que se aleje del primer observador, va a tener una frecuencia o una frecuencia baja. ¿Por qué? Porque el número de ciclos por minuto se va a hacer más amplio. Como vemos acá, miren, entre espacio y espacio va a ser más amplio. Pero a medida que se acerca al siguiente observador, la frecuencia va a ser mayor o una frecuencia más alta. ¿Por qué? Porque el espacio es más pequeño. Entonces, esta frecuencia alta es la que usualmente usamos en niños, ¿no? Ya dijimos de 5 a 7 MHz. Y las frecuencias bajas, queremos más profundidad o tener más penetración, pero perdemos resolución, son las que se utilizan en adultos, de 2 a 3.7 o 4 MHz. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a depender mucho del ángulo de incidencia de esas ondas. Aquí le puse arroba, pero en realidad es un ángulo θ, que vamos a ver más adelante, no tenía la letra θ en mi teclado, entonces le puse arroba. Entonces tenemos una onda incidente, en un ángulo paralelo, lo más paralelo posible a las frecuencias de las ondas emitidas. Entonces, este ángulo va a percibir una frecuencia adecuada. Sin embargo, esa frecuencia va a ser mucho más baja, por lo tanto, se va a perder más resolución cuando tengo un ángulo de incidencia mayor a 0. ¿Qué significa esto? A diferencia de la ecografía normal, el ángulo de contacto o de inicio de fuente receptor era máximo cuando era 90. Acá es distinto. ¿Por qué? Porque acá mientras más paralelo se encuentre a la onda emitida de la fuente, entonces más cercana a lo real y más cercana a lo máximo se encuentra. Mientras si es que se aleja, entonces vamos a ver que la distancia entre onda y onda va a ser mayor, por lo tanto no va a ser real. Esto es importante para tenerlo en cuenta en las incidencias. ¿Por qué y para qué se utilizó el efecto Doppler? El efecto Doppler ocurre, ¿por qué? Porque existían partículas demasiado pequeñas que no eran detectadas por el ultrasonido normal. Entonces, el efecto Doppler en la aplicación práctica médica, especialmente en cardiología, tuvo su objetivo en verificar si es que el flujo o la dirección y la velocidad de partículas más pequeñas, como en este caso son los eritrocitos, el flujo sanguíneo. Entonces, lo mismo que hemos representado esquemáticamente lo vemos aquí en la derecha. Entonces tenemos un ángulo incidente, lo más paralelo posible al flujo, porque mientras más paralelo va a ser más real, como dijimos. Entonces, para que sea real, ese ángulo debe ser menor de 20, en teoría. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, ya eso se ha quedado en el pasado, ¿no? Actualmente ya no interesa mucho el ángulo, pero recordar que mientras el ángulo es más cercano al sentido y a la dirección del flujo, entonces va a ser más real y va a ser mejor la resolución. Es la idea. Entonces, Johannes Doppler, en este caso, generó una ecuación en la cual calculaba la velocidad de este flujo y la dirección del mismo. ¿Y cómo la calculaba? Calculaba con la diferencia de frecuencias entre dos puntos
y multiplicado por una constante dividido entre 2 veces la frecuencia inicial por el coseno del ángulo. Recordad que el coseno de 0 es máximo, el coseno de 0 es 1. Entonces nos conviene que el ángulo sea lo más paralelo posible, el ángulo de incidencia sea menor en este caso. ¿Para qué? Para calcular la velocidad. Conclusión, ¿qué hallamos con este efecto Doppler? Hallamos la velocidad del flujo de partículas más pequeñas. Y además de la velocidad tenemos otras características, como por ejemplo la dirección. En este caso la dirección y el sentido. Si es paralelo, si se aleja, usualmente va a tener deflecciones más negativas esas ondas, y si se acerca, deflecciones más positivas. Y el tipo de flujo. El tipo de flujo se refiere a si es un flujo ideal o un flujo turbulento, como fisiológicamente tenemos en la sangre, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, con respecto a estos flujos, al ideal le llamamos flujo laminar, en donde todas las ondas o todas las ondas de velocidad de flujo de este líquido que es la sangre están paralelas. Entonces la máxima velocidad ocurre en un pico y es ordenadamente una onda, usualmente simétrica. Sin embargo, cuando existen flujos turbulentos, ya sea por el exceso de viscosidad de la sangre, ya sea porque existe alguna estenosis, entonces ese flujo ya deja de ser laminar y es turbulento. Y eso se define como el número de Reynolds. Entonces, ¿para qué es importante esto? Porque lo que nosotros vamos a ver son ondas. Esas ondas son el análisis espectral. El análisis espectral se puede evaluar con un transductor continuo y un transductor pulsado. ¿Qué es un transductor continuo? Estamos hablando del efecto Doppler, ojo. El transductor continuo es aquel que tiene dos cristales, uno que emite y uno que recibe la misma onda. Por lo tanto, usualmente me capta velocidades más altas, velocidades de hasta 2 metros por segundo. Sin embargo, un transductor pulsado es un solo transductor que en un determinado tiempo emite y en otro determinado tiempo recibe esa información. Y así intermitentemente emite y recibe. Por lo tanto, las velocidades son menores las captadas. Usualmente son velocidades menos de 2. ¿Por qué es importante el transductor continuo y el transductor pulsado? Entonces, por las ondas que emiten y por la velocidad. De acuerdo a esto, entonces, tenemos que si hay una velocidad menor, si nos pasamos de ese límite se llama el límite de Nyquist. ¿Qué significa eso? Significa que cuando pasamos ese límite, las ondas ya no van a ser lo más ideales posibles, sino usualmente van a ser ondas refractarias o artefactadas. Entonces, idealmente, si evaluamos flujos con velocidades bajas, como por ejemplo en el corazón, dígase mitral, dígase tricuspidio, entonces vamos a hablar, ojo, normales, vamos a tener en el mejor de los casos que utilizar un Doppler pulsado. ¿Por qué? Porque me va a dar mejor resolución. Sin embargo, el Doppler continuo, que pierdo de repente algunos puntos de evaluación, ya continuamente me evalúa toda la línea, me puede soportar velocidades más altas, como por ejemplo cuando hay insuficiencia por estenosis de las mismas, o flujos de aorta, por ejemplo. Cuando se pasan esas velocidades, entonces se puede calcular la velocidad de flujo, sí, probablemente sí, pero la dirección del flujo y el tipo de flujo cambia, porque el tipo de flujo va a ser turbulento y la dirección ya no va a ser óptima, van a salir artefactos. A esos artefactos tienen un nombre que vamos a mencionar más adelante. Aparte de este efecto Doppler continuo y pulsado, existe un efecto Doppler color. El efecto Doppler color es sencillo. Vemos las líneas color rojo o vemos las bandas color rojo y color azul. Básicamente se pueden definir o ya está predeterminado los equipos a que las bandas color rojo son las que se acercan hacia el transductor o las ondas que se acercan al transductor, en este caso recibidas o percibidas, y las bandas color azul son las que se alejan. Entonces, si utilizamos el análisis espectral, el análisis espectral en la línea X se analiza el tiempo y en la línea Y o ordenada se analiza la velocidad, que es lo que estamos calculando acá. Entonces, si se acerca, va a ser una deflexión positiva. Si lo pasamos al Doppler color, sería una de color rojo. Y si se aleja, sería una deflexión negativa. Si lo pasamos al Doppler color, ¿qué sería? Una onda azul. Pero si no tenemos esa propiedad, porque es una propiedad del equipo, si no tenemos esa cualidad o ese control del equipo y solamente tenemos una escala en gris, entonces solamente vamos a percibir las deflecciones positivas si se acercan o negativas si se alejan como flujo. Sin embargo, como dijimos, si nos pasamos de estas velocidades o si el ángulo de incidencia ya no es muy paralelo, al contrario, de repente es 90 o no es el más óptimo, entonces podemos tener un efecto que se llama efecto de aliasing. El efecto de aliasing es cuando se mezclan estos colores rojo y verde y azul.
y entonces me da un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque me pasé de la velocidad o porque el ángulo de incidencia no fue adecuado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Modificar o angular mejor nuestro transductor, y segundo, modificar la velocidad de captación para evitar el efecto aliasing. El efecto aliasing entonces podría ser de dos maneras. En el Doppler color me va a salir colores amarillos o colores turbulentos, y en el Doppler gris o el Doppler normal me va a salir unas ondas hacia arriba y hacia abajo de manera desordenada, porque no me van a indicar la dirección de flujo, que se pierde. Entonces, los modos ecográficos tenemos modo B, modo M y modo Doppler. B o bidimensional es un inicio del modo B de brillantez. Usualmente el modo B de brillantez es la propiedad que tiene las ondas reflectadas, o llamados ecos, sobre la respuesta que tenga la misma. Como por ejemplo, respuestas anecogénicas o hiperecogénicas. ¿Qué son respuestas hiperecogénicas? Pues, de acuerdo a la densidad de la materia, en este caso, mientras más sólida es, ya sabemos que las ondas reflejadas son mayores, y mientras más líquida, pues refleja menos ondas. Es lo mismo que ocurre. Mientras más sólida es, va a ser una onda más blanca, o más hiperecogénica, o una onda ecogénica. Mientras que si es más oscura o más negra, va a ser menos reflexión o menos eco. Por lo tanto, va a ser una onda anecogénica y un color más oscuro. Ese es el modo brillantez, que cuando lo analizamos en el tiempo llamamos modo bidimensional. Si hacemos un corte, un trazado o un corte, como por ejemplo acá vemos la línea azul, entonces este corte lo llevamos en el movimiento y analizamos en el tiempo, entonces ese modo B o bidimensional se convierte en un modo M, en donde analizamos el movimiento de cada uno de esos puntos brillantes. Y lo vamos a ver en el lado derecho, o sea, vamos a ver cómo se va moviendo a través del tiempo cada punto. Ese es el modo M de movimiento. Nos sirvió en un primer momento, sí, nos sigue sirviendo hasta ahora, pero actualmente también se utilizan estos efectos de Doppler color para medir la velocidad, la dirección, el sentido y el tipo de flujo, ¿no? En este caso, como vemos, es un flujo azul que se está alejando del transductor que se encuentra acá. Por lo tanto, en esta cavidad el flujo se está alejando, ¿no? Si es que para poder entender mejor, el modo M lo tenemos acá, ¿no? Entonces, un corte transversal de todos los puntos brillantes que se ven así, usualmente. Entonces, podemos analizarlo acá. Mira, ese es el punto de corte del modo M. Característica, como dijimos, porque no es un Doppler, sino es un ultrasonido normal. Entonces, mientras más el ángulo sea cercano a 90, va a haber mayor reflexión o mayores ecos. Por lo tanto, nos conviene que sea un ángulo perpendicular. Es la importancia, porque si el ángulo no es perpendicular, pues no vamos a tener características adecuadas de este movimiento. Entonces, si cortamos en perpendicular, vamos a ver el movimiento en este corazón y miren cómo se ven los movimientos. Igual si lo cortamos en otro eje. Para verlo mejor, acá encontramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería este corte, es un corte parasternal largo que vamos a explicar más adelante. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las paredes, este es el septum y la pared posterior, y es lo que vemos, ¿no? En este caso, lo de adelante sería la medición, y podemos medir la pared del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, que es el diámetro, el septum interventricular, ya sea en sístole o en diástole, si es que lo asociamos a los electrodos que le colocamos antes al paciente, y la pared posterior. Y de acuerdo a eso podemos calcular los valores mínimos. Continuando con la exposición, vamos a hablar de dinámica de fluidos. Principalmente el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli me indica un físico que estudió las variaciones de los principios o momentos de conservación de masa y energía. Entonces dijo, una energía cinética asociada o disminuida con la energía estática menos la fricción que se pierde es similar a la variación de presión. Pero en el tejido humano, estas presiones o estas aceleraciones tienen nombre, se llama aceleración convectiva o aceleración de flujo. Entonces, esta aceleración de flujo es alta cuando se abre o cuando se cierra la válvula, pero no en un momento continuo, por lo tanto es despreciable. Y la fricción en espacios cortos, centímetros, usualmente no hay mucha fricción, sino la fricción es cuando existen espacios largos, metros o kilómetros. Entonces también la fricción es despreciable y comenzó a eliminar variables, reemplazó la densidad y hubo una fórmula más pequeña, en donde el flujo que va de un lugar, de una velocidad 1 con una presión 1 a un lugar o un área más pequeña con una velocidad 2 y presión 2, la diferencia entre ambas presiones es igual a 4 veces la diferencia entre las velocidades. Y adicional a eso, calculo que la velocidad 1 es despreciable porque lo que vemos nosotros en el fluido es variación de presión. O sea, lo que queremos ver es
o lo que queremos ver es la variación de velocidad, o sea, la velocidad número 2 en este caso. Entonces elimina la fórmula y me salió la fórmula que aplicamos en ecocardio, que básicamente la variación de presiones o el gradiente de presión es igual a 4 veces la velocidad cuadrada. Con esta pequeña formulita podemos calcular la velocidad que vimos adelante con Doppler mediante la aplicación del principio de Bernoulli. Las ventanas ecocardiográficas entonces son las básicas, estas cuatro: supraesternal a nivel de la horquilla, subcostal a nivel del cifoides, debajo del cifoides, paraesternal a nivel entre el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal y paraesternal izquierdo, y apical usualmente en el ápex del corazón. Entonces esto puede ser variable, usualmente es el quinto espacio con la línea media clavicular, pero puede variar según la obesidad o el paciente más delgado. Los cortes anatómicos, entonces tenemos dos longitudinales que cortan longitudinalmente a todo el corazón, y un corte transversal. Este corte transversal le llamamos eje corto, y este corte longitudinal tiene dos: uno longitudinal propiamente dicho y el otro que corta como si fuese una corona, le llamamos corte coronal o sagittal. Usualmente el que se utiliza en el apical, y el longitudinal el que se utiliza en el paraesternal largo, que tiene esta disposición, y el paraesternal corto que tiene esta disposición sería un eje corto. Además de ello, también tenemos otras propiedades, como por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacerse con el transductor? Se puede girar y ese movimiento se llama rotación. También tenemos angulación, según querramos ver alguna imagen, y desplazamiento según movamos el transductor de un lugar a otro. Entonces, las ventanas ecográficas suelen ser paraesternal izquierda, en este caso, que es la más utilizada. El eje largo, cuando apuntamos a una señal, el transductor tiene una señal, y la señal o apunta al hombro derecho o al hombro izquierdo y hace los cortes que hemos mencionado anteriormente. Entonces, este paraesternal con eje largo o longitudinal, entonces me va a dar una imagen determinada. Y este paraesternal, cuando lo giramos 90 grados hacia el hombro izquierdo, me va a dar otro corte y me va a dar otras imágenes. La angulación va a depender de la imagen que queramos ver. Usualmente a 90 grados nada más vemos imágenes, y acá vamos a tener 3 puntos de corte, que son los cortes que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, este es el paraesternal largo. El paraesternal largo, como le dije, a 90 grados totalmente se ve, pero podemos angular. Y si angulamos un poco, podemos hacer el corte aquí, azul, verde o rojo. Entonces, esta imagen es la imagen esquemática del corte paraesternal largo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este es el ventrículo izquierdo, esta es la aorta, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo derecho, y esta aorta que usualmente asciende se corta nuevamente cuando desciende. Entonces también tiene una imagen de aorta descendente. Esas son las cavidades que usualmente se ven para esternal largo. Entonces, dependiendo a qué nivel hagamos el corte modo M, porque queremos ver perpendicularmente, puede ser a este nivel, punto A, en el cual vamos a evaluar principalmente ventrículo izquierdo y ventrículo derecho con sus paredes, aquí están, y las podemos o bien medir en modo bidimensional o bien ver el movimiento, tanto en sístole como en diástole. Entonces me permite evaluar ya desde ese momento la función contraria. También puede ser a nivel de los velos mitrales o también puede ser a nivel de la válvula aórtica, como acá vemos, ¿no? Entonces podremos ver la apertura o el cierre de la válvula aórtica, y todo es en un plano paraesternal largo. Es la primera visión y la más clásica, la que usualmente usamos. Entonces, ese paraesternal largo usualmente es a 90 grados, como dijimos, se ve esta imagen, y esta es la imagen que usualmente captamos. Sencillo, claro, vemos aorta descendente, ventrículo izquierdo, raíz de la aorta y aurícula izquierda. Dependiendo de eso, vamos a calcular las medidas que queramos allá. Adicional a esto, tenemos algunos puntos de corte. Por ejemplo, vemos que la válvula aorta o la raíz de la aorta tiene 3 válvulas. Nosotros sabemos que tiene 3 válvulas. Me parece que se va a cortar la comunicación, por eso estoy viendo de reojo. Les voy a enviar nuevamente el link si es que nos expulsan, pero si es que no, vamos a continuar. Entonces, esa válvula en el corte paraesternal largo, usualmente se van a cortar 2 tipos de válvulas. ¿Cuáles? Como sabemos, la válvula aorta tiene 3 válvulas: la posterior y las 2 anteriores. Una coronaria derecha y una coronaria izquierda, que le vamos a ver una imagen adelante. Entonces, la que usualmente vemos siempre es la coronaria derecha y la no coronaria. La no coronaria es la posterior y la coronaria derecha es una de las anteriores. Entonces, viendo acá la motilidad de esas válvulas, podemos saber qué válvula podría estar alterada, ¿no? Evaluando y midiendo los parámetros que he dicho anteriormente. Entonces, en el paraesternal transversal o corte en eje corto, podremos angular y podemos ver
ya sea que lo angulemos mirando hacia los vasos, hacia arriba, se va a ver un corte a nivel de vasos, ya sea que se corte a nivel más abajo de los vasos, que es a nivel de la válvula mitral, o ya sea que se corte más abajo a nivel de los músculos papilares, todo enfocado o centralizado hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, las imágenes esquemáticas que usualmente vamos a ver son la válvula aórtica del centro, la válvula mitral del centro o los músculos papilares. Todos envueltos en el ventrículo izquierdo, pero como este está muy arriba, el ventrículo izquierdo ya no se ve. Se ve la aurícula izquierda y todo el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, esta imagen nos sirve para calcular todo el tracto de salida del ventrículo derecho y para evaluar bien los 3 valvas de la aorta, porque acá se ven las 3 valvas. Aquí nos sirve para evaluar las 2 valvas mitrales y aquí nos sirve para evaluar principalmente el ventrículo izquierdo con su motilidad y el ventrículo derecho a nivel. Se salió. La tablet, eso está grabando nomás. Desde ahí nomás, la tablet de una vez. El celular está grabando.